esta clase será ofrecida en la memoria de la señora María Jesús Manotas Vizcaíno, la mamá de nuestra amiga Miriam, de nuestra amiga María José, que falleció esta tarde en la ciudad de Barranquilla. Que su memoria sea para todos nosotros una bendición y que los dolientes encuentren consuelo entre los Avelei Zion y Yerushalayim. Entonces queremos ofrecer esta clase en memoria de ella, y también queremos felicitar, pasando de lo triste a lo feliz, al joven Eliezer Acebo de la ciudad de Guayaquil, quien este fin de semana pasó por primera vez a la Torá, que como entró a la Torá, entre también a la Jupá y a una larga vida de Ma'asim Tovim, de buenas obras. Yasher Koach Eliezer, y a la comunidad Shtibel de Guayaquil por tener su primer bar mitzvah del año. Ok, entonces con gratitud por lo bueno y con esperanza de que Hashem nos acompañe en lo malo, comenzamos nuestra clase de Musar con el numeral 39. Teva Benei HaNeurim, es la naturaleza de los jóvenes, Leidhot Hatchalat Chinuchim Baderech HaTova Meyom Leyom Umechodesh Lechodesh. Es la naturaleza de los jóvenes dejar para más tarde el comienzo de su entrenamiento en este buen camino, de día a día o de mes en mes. Esto no es solamente una cuestión de musar, desafortunadamente una de las cualidades menos agradables de la juventud, no de todos los jóvenes por supuesto, pero en general es que en general dejan las cosas para el último momento. El musar no es una excepción. Umeshana leshana, incluso después de año. Al ken ra'ui le rabam, es adecuado que su maestro, en este caso pues el mejor maestro son por supuesto los padres, achar shehigio haluchot ha'elu leyado lehakir betoolatam. Una vez este sistema de musar llega a las manos del maestro, es bueno que conozca sus beneficios. Lezarezam, es su obligación despertarlos. Lekadem uleshaber ha'atzlut ha'behemit, para poder romper la pereza que es prácticamente coesencial con el alma, con la facultad animal. Ulechatchil bechinuch haluchot ha'elu techef miboker yom echad hasamuch, y comenzar con este modelo, con este aprendizaje inmediatamente el próximo domingo. Okay. La forma en que este autor nos prepara es a que uno va de domingo a domingo. Umikol sheker lemi shekvar ba bashanim. ¿Y cuánto es esto más cierto para aquel que ya está avanzado en años? Umit navat behalei midotav miamim beshanim. Y esta persona ha sufrido no tengo palabras hoy, el abandono en sus virtudes, años y días. Sheitgaber be'ari lemahar ulehaihish et chinucho bechol mi mas de efshar. Entonces esta persona debe despertar como un león, inmediatamente comenzar su educación. ¿Ok? Esto, todavía no hemos llegado a ese momento, Javerim, ya en 2 o 3 semanas ya vamos a comenzar el estudio de cada virtud y vamos a comenzar a utilizar las tablas. Espero que este estudio les esté siendo de provecho aún sin las tablas, pero pues es bien difícil aplicar la práctica sin tener la teoría clara. Numeral 40.
Im retzonecha lechanech et baneja, si es tu intención educar a tus hijos. Azay tzarich ata lehizdarez lehatchil mishehigia leyud gimel shana. Si hay alguna persona que quiere educar a sus hijos, es importante comenzar desde que tienen 13 años, es decir, no desde la edad de bar mitzvah en adelante comenzar el estudio de Musar. Me'et shemidotav matchilin lehigalot ulihiot nikarin bishlemutam vechesronan. De la época en que sus virtudes comienzan a revelarse y a ser conocidas en su perfección y en sus defectos igualmente. Ve'az tatmid lehasgia halav meshech 5 shanim bichedei lehakir kol pratei mumim shebemidotav. Y hay que continuar esta supervisión por los 5 años siguientes para entender exactamente cuáles son los desafíos particulares que tiene este joven. Vetirshom otam achat lezikaron. E ir anotando los aspectos en los que la persona debe mejorar. Ubehigia shana hayud gimel as yechol ata lehavino ulechachino lemusar tikun hamidot ulimsor leyado haluchot lehitchanech mitocham. Ok, entonces, ¿qué es lo que a partir ya cuando tiene 18 años se le enseña el sistema de las tablas para poder hacer su tikun de las virtudes y para poder y para que él se eduque? Entonces, ¿qué es lo que está sugiriendo aquí el Sefer, este libro? Es que los padres, como educadores, o los educadores, el rabino o el padre, mantenga un archivo secreto sobre los hijos, donde anote los aspectos en que esta persona debe mejorar. Ok, de una manera objetiva, o sea, todos nosotros queremos a nuestros hijos mucho, pero pues yo sé, por ejemplo, que mi segunda hija es impaciente. Entonces, hay que trabajar la paciencia. Sé que mi primera hija tiene que trabajarle a la cuestión de anavá, de humildad. Entonces, y ya cuando cumplen 18 años, tener una conversación franca, decir, mira, ya tú eres un adulto, eres responsable plenamente por tu educación. Yo he visto en estos 5 años que necesitas trabajar en estas midot, y así es como yo trabajo en mis midot. ¿Ok? Hay formas, por ejemplo, de incluir esto de una manera, ir acostumbrando a los muchachos a pensar de esta manera. O sea, esta es la sugerencia del rabino Menachem Mendel Levin, pero ciertamente uno puede incorporar Musar de manera diferente. Entonces, por ejemplo, muchas escuelas judías, bueno, algunas escuelas judías cada vez más están incluyendo Musar en su currículum. Y la manera por lo general en que lo hacen es introducir una midá, introducir una virtud una vez al mes. ¿Ok? Y publicitarlo. Entonces, este mes estamos trabajando todos en la virtud de generosidad. ¿Ok? Entonces se les enseña a los niños qué es ser generoso, se les enseña el término en hebreo, ¿cierto? Nedivut. Se hacen proyectos donde los niños experimenten generosidad. Se les leen historias sobre la generosidad. Cada vez que comienza la clase, bueno, niños, ¿cuál es la midá de este mes? La midá de este mes es humildad, generosidad, respeto. Y se mantiene un currículum
de unas 15 midot, 16 midot. En un año lectivo se pueden cubrir en 2 años lectivos se pueden cubrir esas 16 y se vuelve. Y cada vez, o sea, los niños van creciendo con una educación en valores que, o sea, comienza con una cuestión de vocabulario. De que ellos saben que existe una virtud, conocen su nombre en hebreo, saben un pasuk del Tanaj o del Pirkei Avot o de alguna obra de Musar sobre estos, o sea, se saben el eslogan o el mantra, y esto es fácil incluso para niños muy chiquitos, se les enseña, ¿cierto? Para cuestión de respeto, kavod, lo que es odioso a ti no hagas a los demás, esta es toda la Torah, dice Hillel. Y que se aprendan eso de memoria, mejor en arameo. Made alay sne alta David leachrin. Si pueden. Para cuestión de silencio, proverbios. Es mejor estar cualquier... O sea, educación, currículum de Musar para niños pequeños es algo que se está trabajando. No es lo que sugiere el libro, pero ciertamente pues es algo que funciona. E incluso hay congregaciones, esto lo hizo un colega mío en Indiana, alguien que estudió conmigo en el seminario, y lo que él hizo durante un año, en Yom Kippur, en el sermón de Yom Kippur, el rabino se paró y dijo, bueno, yo voy a comenzar vamos a hacer un programa de Musar. De aquí al próximo Yom Kippur, tenemos 12 meses, vamos a trabajar una virtud por mes. Y lo que él hizo fue, en el boletín mensual de la sinagoga, publicaba un sermón sobre, bueno, la virtud que vamos a trabajar es esta. Luego, una vez al mes, daba un sermón sobre la midá. Había en la cartelera de la sinagoga había una introducción. La midá de este mes se llama, no sé, Seder, orden, cómo podemos ser más ordenados, con sugerencias prácticas para los adultos. Esta es una forma de hacer educación popular en Musar, pero pues por supuesto lo ideal y lo que supone el sistema es que las personas están haciendo este trabajo directamente y personalmente. וגם אתה תתעורר לו בתחילת על פי הניסיונות שעברו עליך מימי חייך. Parte importante de la educación de Musar es que enseñarle a los hijos, mira, yo tenía este mismo problema, pero me sobrepuse utilizando esto, es decir, utilizando narraciones de mi propia vida. ובכל זאת תתמיד השגחתך עליו בסתר, continúa observando a tu hijo, así sea en secreto, בכדי לראות ולהתבונן במהלך תיקונו, para ver cómo va creciendo en virtudes, ולתקן מעותיו במהלך התעוזות, y para poder corregir a tiempo las cosas que no estén correctas. ¿Ok? Preguntas. ¿Escuelas seculares? No. No, estos son escuelas, por lo general escuelas judías,
escuelas suplementarias. En el mundo lituano, donde la influencia de Rav Salanter todavía se siente muy profundamente, pues hay un currículum de Musar muy fuerte, pero pues estas son la minoría de las escuelas, por decirlo, ultraortodoxas en Estados Unidos y en Israel, aunque también hay escuelas, o sea, no son muchas, escuelas en Israel especialmente, escuelas seculares, pero o sea, en Israel, que tratan de hacer educación en Musar basado en este régimen, pero no son muchas. A mí la idea, Paulino, de trabajar una midá por mes me parece muy buena. Y es algo que se puede hacer, o sea, dentro del entorno familiar. Entonces, antes, y puede hacerse cada Rosh Hodesh. Entonces, el día antes de Rosh Hodesh, la familia se reúne, tienen una cena especial, todos juntos en la casa, y bueno, entonces se reúne el papá, la mamá, los niños, cogen una cartelera y dicen, bueno, niños, este mes vamos a estar trabajando todos en la casa. Una cuestión sobre educación, especialmente con los padres, sus hijos nunca van a hacer lo que ustedes les dicen. Sus hijos van a hacer lo que ustedes hacen. No hay forma más fácil de fracasar en educación que decir a los niños que hagan una cosa y practicar lo contrario. Los niños tienen un hipocritómetro tremendamente bien afinado. ¿Ok? Entonces, al comienzo de cada mes, hacer una cartelera de la familia Villafuerte, por ejemplo, está trabajando este mes de Iyar o de Nisan o de Tebet o de lo que sea, en la midá de, bueno, y aquí hay que escoger midot que sean familiares, ¿cierto? O sea, hay una midá, por ejemplo, que vamos a estudiar en el Heshbon HaNefesh, que es abstinencia sexual. Esto pues con niños de 3, 4 años no tiene mucho sentido, pero por ejemplo, calma. No dejarnos llevar por la rabia. Y entonces eso tiene un nombre en hebreo, entonces ponemos el nombre, entonces ponemos Sablanut, paciencia. ¿Ok? Y poner ejemplos. Y si necesitan dibujos, poner dibujitos. Usamos nuestras palabras en vez de hacer berrinches. Y que también haya responsabilidades para los papás. No gritamos. No nos alteramos. ¿Ok? Y lo ponen en la nevera, lo ponen en un sitio visible, donde puedan recordar cada Shabbat, cuando estén en la cena de Shabbat, tratar de hablar un poquito de la midá, de cómo vamos. Y por ejemplo, cuando una forma de hacerlo un poco más interesante, especialmente para los niños chiquitos, es una cuestión de recompensas. Entonces poner un frasco de vidrio y cada vez que el niño se controla o que yo me controlo, ¿cierto? Cuando el niño hace algo malo, poner algo, no sé, un copo de algodón. Y cuando se llene el frasco, entonces tenemos un paseo. Vamos a cine, vamos a
vamos al parque de diversiones, hacemos un picnic en familia, algo chévere, algo divertido. Y que se vuelva esto una cuestión. Entonces, ceder, cuando la familia esté trabajando en orden. Tendí mi cama, ayudé a arreglar mi cuarto, recogí mis juguetes, o sea, cuestiones concretas. Y enfatizar durante ese mes, estamos trabajando en esta virtud. Y ustedes van a ver que con el entrenamiento, los niños van cogiendo buenas virtudes, así no estén explícitamente trabajando una o la otra. ¿Ok? Ok, ahora, cuando la respuesta de Javier de si podemos ser fuertes, yo no sé qué signifique eso. En general, si yo no quiero que mis hijos sean violentos, debo procurar no ser violento con ellos. De nuevo, los niños aprenden más, por ejemplo, que por instrucción. Entonces, en general, yo no soy un gran defensor del castigo físico, a pesar de que, bueno, ciertamente, a través de la historia judía, casos han habido, pero yo en particular no le veo mucho propósito, especialmente desde el Musar. Porque entonces cuando uno se descontrola y le muestra ese lado de furia a los niños, pues ellos también lo van a mostrar. ¿Ok? Preguntas. Ok. Cada familia educa de acuerdo a sus tradiciones y a lo que consideren necesario. Ari, a mí toda esta diferencia de que las niñas a los 12 y los varones a los 13, o sea, sí, halágicamente comienzan las niñas a los 12, pero pues esto está basado en un sistema donde la madurez sexual equivalía de cierto modo a la madurez psicológica, y esto pues no es cierto. O sea, nosotros no vamos a cambiar el sistema, o sea, no vamos a mover la fecha del bar mitzvah, pero no hay nada más ridículo que un niño de 13 años subido en la bimá diciendo, hoy soy un hombre. Mentira. Hace 2000 años usted era un hombre y mañana iba a tener hijos y le tocaba vivir solo pero pues hoy en día la familia funciona diferente. Entonces, o sea, no nos quedemos en el tecnicismo de que el niño entonces ya es 13, eso es más técnico. Yo creo que la gente madura hoy mucho más lento de lo que la halajá dictamina. Numeral 41. כשנמצא חלק מידה אחת מיוד ג' הללו, משותק לשניים o le gimel o dalet mehem kaechad. A veces vamos a encontrar que una de estas virtudes se puede subdividir o meshutaf, qué pena, es compartida por 2 o 3 o 4 virtudes más.
Azai hadabar barur es obvio, sheoto hahelek yoter mahir bemahalach tikuno. Que si yo mejoro entonces en esa virtud particular, esta virtud particular me va a ayudar a mejorar en otras. Mahamad shenichpal jinujo. ¿Por qué? Porque yo estoy repitiendo en mi entrenamiento. Entonces, por ejemplo, la virtud de paciencia y la virtud de ecuanimidad, la virtud de no alterarme y la virtud de poder soportar las cosas malas, son muy similares. Entonces, si mejoro en una, seguramente voy a mejorar en otra. Venikpa mina le'inyan eizo midah keveda. Ahora, en caso de que una persona se estanque en el desarrollo de una midá difícil, שבכדי להקילה מפרקין אותה לחלקים. Entonces, para hacerla más fácil, dividimos esta midá en partes. ובוררים חלק היותר כבד שבהן, y encontramos la parte más difícil de esta, וכוללין אותו החלק לתוך שאר מידות על ידי העלה כנ"ל. Incluimos esta parte difícil de la midá en el régimen de las 13 midot. Ok, entonces esto no es un proceso estático. Si yo me doy cuenta que estoy estancado en una midá y estoy avanzando en otras, yo puedo comprimir, por ejemplo, sablanut con menuhat nefesh, ecuanimidad con paciencia, y dividir aquella midá que me está dando problemas y sacar la parte que más problemas me está dando. ¿Ok? ואם בכל זאת אי אפשר להזיזה עוד, si yo no puedo avanzar en nada en esa midá, si es una midá que me puede, azai ibror lo hamidah hayoter mehira etzlo, yo puedo durante un ciclo elegir la midá donde estoy teniendo más éxito. ¿Cierto? La virtud donde estoy teniendo más éxito, Mikol Hayud Gimel, de las 13, Veitol Mimena et Shlitata Beshavua Miyuchad. Y durante una semana puedo retirar eso de mi lista. ¿Y hacer qué? Veyaknis hakveida tachteja, y poner la midá que me cuesta trabajo debajo en vez de ella. Beofen tishlot hamidá hakveida meshech shtei shavuot. Es decir, para que yo pueda trabajar 2 semanas consecutivas en la midá que me cuesta trabajo. Si yo me estoy dando cuenta que no estoy pudiendo avanzar en generosidad, todavía me cuesta trabajo darse de acá, soy todavía muy amarrado, me piden plata y es como si me estuvieran pidiendo pues el riñón derecho. Yo puedo durante un ciclo trabajarle 2 semanas seguidas a esa midá, retirando aquella midá donde yo estoy haciendo un progreso más fácil. Ulamehiraya speak hachinuch shebederech hagav bilvad. Y con la virtud que estoy avanzando mucho, será suficiente tenerla en mente, pero no necesito dedicarle una semana. Veomnam tzarich lizaher, pero ojo, cuidado. Leharhik shenei shavuot shel shlita kveida zo mizo. Que no debo hacer más de 2 semanas de este entrenamiento intensivo.
Uliten shisha shavuot reiza bentaim. Y dejar al menos 6 semanas antes de volver a tratar este tratamiento intensivo. Bichdei shelo tikot hanefesh habehemit bechinuch hakanal. Para que el alma, para que la facultad animal no brinque, no se cimbre, como ya mencionamos. Es decir, cada vez que yo trato de hacer que mi facultad animal haga algo que no quiera, si yo me excedo en ello, si yo trato, por ejemplo, de pasar de una forma de vida a una forma inmediatamente, esto va a causar rebelión, es decir, la facultad animal se va a rebelar. Y Javerim, esto no estamos hablándolo en un lenguaje espiritual, estamos hablando, o sea, psicológicamente, y esto es incluso verdadero físicamente. Hoy, Javerim, yo comencé a trotar otra vez. No lo hacía desde hace muchísimo tiempo. Adivinen cómo están mis piernas en este momento. Cuando uno hace algo a lo que el cuerpo no está acostumbrado o a la que la psiquis no está acostumbrado, algo que cuesta trabajo, hay resistencia. Entonces yo mañana no voy a trotar, pero el martes voy a volver a trotar. Es decir, hay que darle espacio al cuerpo para que se recupere inmediatamente. Igualmente hay que darle espacio a la mente, al alma, si quieren meterse en ese tema, en ese término espinoso, pero en general hay que darle tiempo. Cuando yo hago un esfuerzo grande, ya sea físico, ya sea emocional, ya sea mental, ya sea espiritual, yo voy a tener consecuencias. Entonces, si yo encuentro algo que se me dificulta y quiero trabajarlo de forma intensiva, no puedo hacerlo simplemente a fuerza de voluntad, porque eso va a causar problemas, va a causar rebelión. Hay que darle tiempo. Yo puedo trabajar esa midá difícil 2 semanas seguidas, pero luego tengo que darme cierto tiempo de recuperación. Ahora, con respecto a tu pregunta, Javier, es exactamente lo mismo, sea una familia nuclear tradicional, o sea un padre soltero, o sea una cuestión adoptiva, o sea una cuestión esto funciona de la misma manera. O sea, el currículum de Midot se puede aplicar de muchas maneras. Eso sí, los niños tienen un hipocritómetro muy bien desarrollado. Si yo a un niño le voy a pedir que se comporte de acuerdo a un valor, yo también tengo que comportarme de acuerdo a ese valor, o si no, a ellos les va a importar nada. Ese es el gran problema, Javerim, se ha dicho de paso, no que sea un problema muy grande en las comunidades emergentes, donde todavía hay mucho entusiasmo, sino ese es el problema del judaísmo institucional, en América Latina, en Estados Unidos, en el mismo Israel. Los papás llevan al niño a la sinagoga, ¿para qué? Para que aprenda Torah, para que aprenda a leer Torah, para que haga su bar mitzvah, para que se vuelva religioso. ¿Y los papás hacen qué? Dejan al niño en la puerta y se van a hacer vueltas, se van a jugar golf, se van a ver televisión. Y están mostrándole a los niños con su ejemplo que esto no importa. Que cuando toque escoger entre el partido de fútbol y la sinagoga, gana el partido de fútbol. ¿Por qué? Porque eso es lo que usted hace. Eso es lo que usted hace, papá. Usted no. Usted me deja botado en la sinagoga y luego se va a ver fútbol. Y acá la gente en la sinagoga mía vive impresionado. ¡Ay! Sus niñas saben tanto. Es que vienen todos los Shabbatot. Si su niño viniera todos los Shabbatot,
O sea, mis hijas no saben lo que saben porque tengan genes rabínicos, ¿no? Porque yo las traigo a la sinagoga todas las semanas y porque me ven rezando en la casa y porque yo las traigo también entre semana y rezo con ellas y estudio Torah con ellas y estudio hebreo con ellas y lo mismo mi señora. Es importante para mí que los niños me vean a mí diciendo verajot. Que los niños me vean a mí poniéndome mi talit, poniéndome mis tefilín, eso es importante. Los niños aprenden práctica y exclusivamente por ejemplo. ¿Ok? Entonces, hay un dicho famosísimo y excelente del Kotzker Rebbe, de Menachem Mendel de Kotzk, uno de los grandes maestros hasídicos, y dice, una persona que lleva a su hijo a estudiar Torah a la sinagoga, pero no estudia Torah con él, y no estudia Torah en su casa, en vez de tener un hijo que estudie Torah, va a tener un hijo que llevará a su hijo a la sinagoga para que estudie, para que le enseñen Torah, pero no va a estudiar Torah ni en la casa ni con su hijo. Entonces, ustedes quieren garantizar que sus hijos tengan una observación, o sea, quieren, no hay nada que los pueda garantizar, Javerim. Incluso en las familias más observantes, con la mejor educación, hay gente que elige no seguir el judaísmo. No hay garantías. Quieren mejorar sus posibilidades de que sus hijos esto les importe algo, háganlo con ellos. Háganlo con ellos. Así no hagan mucho, pero háganlo con ellos. Y sean consecuentes. ¿Cierto? Si ustedes se van a poner a dar sermones, oigan sus propios sermones también. Oh, el judaísmo dice que es muy importante el Shabbat. Pero entonces en Shabbat, cuando está el partido, prende la televisión. Entonces cuando el niño ya tenga un poquito más de edad y quiere ir a una fiesta en Shabbat, ¿qué ejemplo le dieron? Y es una cuestión también de crear una comunidad donde ellos vayan a poder sentirse a gusto y donde vayan a tener las posibilidades de hacer todo. Javerim, este numeral que viene es fantástico porque este libro fue escrito en el siglo XVIII, pero prácticamente en este libro están escritos, en este numeral se dan ya las bases del psicoanálisis. O sea, no en vano Sigmund Freud venía de este mundo, del mundo de las, o sea, el imperio austrohúngaro, tanto dentro del hasidismo como dentro del Musar, el siglo XVIII y XIX dentro del judaísmo contiene una discusión tremendamente importante sobre qué es lo que ocurre internamente, cuáles son las mecánicas del alma, por ponerlo o de la psiquis, del cerebro, sea como sea. Los Hasidim lo estudiaban por su lado, pero también el Musar lo estudió de su lado, y quiero que ustedes vean aquí cómo se introduce ya en este texto la idea de ideas inconscientes, que es la base central del psicoanálisis y de gran parte pues de la teoría psicológica moderna. 42. הרעיונות הצפונות בליבו של אדם מלווים אותו בכל מקום ובכל עת ופועלים בנפשו מדעתו ושלא מדעתו. Las ideas escondidas en el corazón del ser humano lo acompañan en todo lugar y en todo momento,
y actúan en su alma, actúan en su individualidad conscientemente y inconscientemente. Lefitokef mamshaltam belibo, de acuerdo a su control, al control de estas ideas sobre su corazón. Davar mashal, un ejemplo. Adam peloni yotzemi beito. Un fulano sale de su casa. Umefane kol machshavotav leiskei yom hashuk shel fanav. Y pone toda su atención mental en los negocios que tiene en este día del mercado. אלא שעל ידי מידת הגאווה התקועה בליבו תמיד, pero a través del vicio, de la mala virtud, del orgullo que está atrincherada en su corazón siempre, afilu shelo midato, incluso inconscientemente, hu holech benetiat garon, esta persona anda con la cabeza elevada, ¿cierto? Con un aire orgulloso. Medakdek bepesiotav, ¿cierto? Poniendo atención cómo camina. Umesahek bemakelo ben roshei etzbaotav, dándole vueltas a su bastón con sus dedos, es decir, la imagen de un dandy. Umishehu aver livnei adam gadol miad makelo shokaat. Pero cuando pasa frente a un gran hombre, un hombre importante, ¿qué pasa? Inmediatamente su bastón baja, orpo mitrafe, baja la cabeza, mesaper tza'adav mishtachin mimenu. Y se le olvida pues caminar con orgullo, sino que vuelve a pasito de tortuga. Ula'et erev od si'a gedola shel anashim penuim mimelach. Otro ejemplo, entonces, esta persona, nuestros valores afectan nuestro comportamiento, consciente o inconscientemente. Una persona orgullosa se comporta diferente cuando está solo o cuando está en presencia de gente que considera inferior, como cuando, a diferencia de como cuando está frente a una persona importante. Otro ejemplo. Al atardecer, od si'a gdola shel anashim pnuim mimelachtam. Al final del día, mucha gente termina su trabajo. Vecholechin letayel lahem. Y salen a pasear. Shekulan ro'im veshomim hamona shel oto yoma de shuka beatzmo. Y cada cual está viendo el mismo panorama, el mismo paisaje, el mismo día de mercado. Ela shekol achad mehen nigalin lo bo pratim aherim hanogim le'esekav, sino que cada persona de la misma experiencia se enfoca en detalles diferentes de acuerdo a sus intereses. Hajoresh, hatzoref, vehasandlar, hajenvani, vehasarsur, vejulei. El grabador, el herrero, el zapatero, el mercader, cada cual ve cosas diferentes. Kol echad ve'echad, cada uno de ellos, roe ve'shomea ve'lomed shem me'asakav. Cada cual de ellos aprende y escucha, ve, escucha y aprende lo que le concierne de acuerdo a su negocio. Melachto, farnasato, hasholetim belivo, melavin oto tadir. Su trabajo
y su parnasá, es decir, su oficio, dominan su corazón y los acompañan siempre. A pesar que en es momento simplemente están paseando, es decir, en este momento donde justamente deberían estar descansando de su trabajo y no pensando en ello, aún así su entrenamiento y sus intereses afectan lo que ven y lo que dicen. Para mí, este numeral 42 es la mejor prueba de que ya en el siglo XVIII el pueblo judío había descubierto el inconsciente. Y es un zapatero, un mecánico, un mercader, ven el mundo distinto. Y no es una cuestión intencional, es una cuestión inconsciente. Cada cual pone su énfasis en cosas diferentes. Cuando un curandero camina por el bosque, es muy diferente como cuando yo camino por el bosque. Yo camino por el bosque y digo árbol, 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 helecho, uy, hongo. Árbol, 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 árbol. Un curandero me dice, esto sirve para esto, esto sirve para esto, esto sirve para esto, esto sirve para esto, ese hongo es venenoso, ese árbol, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, nuestros conocimientos afectan consciente e inconscientemente nuestra percepción del mundo. E igualmente, nuestras virtudes, una persona orgullosa, una persona humilde, una persona tranquila, una persona alterada, se comportan diferente en el mundo. Preguntas. Cuarenta y tres. Ve'al ken kol midah umidah beshavua shelah. Igualmente todas las virtudes en su semana. Entonces, si esta es la semana donde yo estoy enfocándome en generosidad, en orden, en paciencia, peulat meod beguf hamit hanech. Su acción se aplica al cuerpo mismo del educando. Umeshpa'at al kol machshavotav. Y afecta todos sus pensamientos. Veim ba'al nefesh hu noach lo legalot az eizo dikdukim ufratim hadashim beinyanim haneguim laota midah. Y si una persona es perceptiva, va a descubrir entonces detalles y aspectos nuevos de la midah, de cómo se manifiestan en su vida. Al ken tov veyashar hadavar lilkot chidushim elu midei shavua beshavua atom kol hayud gimel midot. Y aquí está introduciendo otra técnica que es el diario de Musar. Entonces ya hemos hablado de la Hebruta, ¿cierto? Hemos hablado de levantarnos en la mañana, los mantras, la Hebruta, las listas, el Vaad de Musar, y aquí nos está introduciendo una especie de diario, donde yo, trabajándole a esta midah, puedo anotar pequeños hidushim, pequeñas farolazos de inspiración, de cómo yo me relaciono con esa virtud.
ואחר כך יחזור ויעבור על החידושים שבכל מידה ומידה בשבוע שלה. Y en cada semana, cuando yo vuelva a la virtud, puedo revisar estos hidushim, puedo revisar estos descubrimientos, בתקופה השנית בכדי לצרף אותם, para poder refinarlos, ולהוסיף עליהם עוד, y poder añadir más a ellos, וכן יחזור וישלש od vejule, y así cuando el tercer ciclo, cuando yo pueda volverme a enfocar en Amidad, puedo revisar mis apuntes. Meshech kol shenot chinucho, a través de todos los años de su educación, veitzmach mize yalkut yakar be'ezrat Hashem, y de ahí saldrá una compilación preciosa con la ayuda de Dios, לתועלת עצמו לימים הבאים, para su beneficio en los días por venir, o al kol panim livnei gilo haneyutim be'etzato. E incluso de aquí puede salir el próximo gran libro de Musar. Ok, numeral 43, en la semana de cada midá, poner por escrito nuestras reflexiones sobre aquellas cosas que podamos descubrir sobre esa virtud y constantemente repasar, refinar, añadir, expandir nuestra intuición sobre esta midá. Una gran forma de avanzar el Musar. ¿Por qué no estaba definido el inconsciente como tal? Porque no lo estaba. La psicología antigua pensaba que el ser humano era simplemente un animal racional. Y es decir, que yo todo lo que pienso, todo lo que es consciente es todo lo que soy yo. Hoy sabemos que la inmensa mayoría de los procesos mentales son procesos inconscientes. Es decir, son procesos de los cuales yo no genero, ¿cierto? Y a veces de los cuales yo ni siquiera estoy consciente. O sea, el trabajo de Freud es absolutamente central. Son los grandes descubrimientos de la psicología. Y sí, ciertamente, o sea, las manifestaciones del inconsciente siempre habían existido. Los sueños, la psicosis, las alucinaciones, la neurosis, pero la gente solo lo reconocía como en sus estados más destructivos y agresivos. Y decían, eso es locura. ¿Qué es la locura? La locura es cuando una persona no balancea bien cuando su inconsciente toma control de su consciente. Donde la persona no es capaz de tener un comportamiento socialmente aceptable basado en un balance entre su consciente o inconsciente. Es decir, el inconsciente siempre ha existido, Freud no se lo inventó. Pero para mí es fascinante que ya estos maestros del Musar, al igual que los maestros hasídicos, supieran casi intuitivamente, porque esto, o sea, Freud llegó a sus conclusiones basado en experimentos, con hipnosis, con sueños, con toda una serie pues de experimentos empíricos, pero ellos ya sabían de manera intuitiva que hay toda una serie de procesos simultáneos con la conciencia que afectan la conciencia y la conducta. ¿Ok? Y aquí, Javerim, una metáfora útil es la metáfora de un computador.
Entonces yo abro mi computador y prendo y me conecto al internet y estoy viendo videos de Torah. ¿Eso es todo lo que está sucediendo en el computador? No. Abran la CPU o examinen una persona que sabe de computadores y mira qué está pasando en la CPU. Dice, bueno, tanto porcentaje del RAM está dedicado a los videos de Torah que está viendo el rabino. Ok, ¿qué más está sucediendo? El reloj está corriendo, estamos moviendo archivos, estamos borrando archivos, bien. ¿Qué más está sucediendo? El computador está mandando pings al internet para conectarse, para poder conectarse. El antivirus está corriendo. Múltiples procesos. Ese es el inconsciente. Entonces, si imaginamos que el consciente es lo que aparece en la interfaz, ¿cierto? Los videos de Torah, y entonces estoy jugando buscaminas. Nadie juega buscaminas, pero tengo la calculadora abierta y tengo el buscaminas. El inconsciente son toda la infinidad de procesos que están sucediendo en la CPU, a los cuales o yo no les estoy poniendo atención, pero podría verlos, o simplemente procesos que funcionan a nivel precognitivo, unos y ceros, que están pasando por la CPU y están siendo reescritos y redirigidos, que eso es básicamente, o sea, yo no puedo ver mi cerebro, yo no puedo ver mis neuronas funcionando. Ni sé qué parte de mi cerebro se activa cuando yo pienso. Pero la inmensa mayoría de las neuronas que se disparan cuando yo pienso en algo, yo no soy consciente de ello. Y ese es un pensamiento, o sea, el inconsciente es uno de los descubrimientos más revolucionarios, porque nos enseñó Haverim que nosotros no estamos 100% en control. Y para una técnica cuyo fin es ayudarnos a controlarnos mejor. Recuerden que el Musar no tiene como fin crear seres perfectos, sino crear seres mejores. Es interesante que el Musar parta de la base que hay muchos procesos que yo no controlo. Pero, como dice en el numeral 43, yo estoy utilizando esos procesos para... O sea, cuando yo trabajo en una midá toda esta semana, esa midá empapa, influye, controla, modera, colorea, afecta todos mis otros desarrollos. Entonces es bueno ponerle cuidado, tratar de volver consciente el efecto inconsciente de la midá en la semana en que trabajamos en ella. Ok, 44. Shehajevruta tova meod le'esek hachinuch, que tener un compañero o una compañera de estudio, un confidente, es muy buena para la educación. Vekol sheken leish veishto, y en qué caso más que en el caso de un hombre y su mujer. Shemishtatfim bechol lekabes bechol nafsham uvchol meoram, que comparten todo
con todo su corazón, con toda su alma y con todos sus esfuerzos. ולא עוד אלא שהאישה יכולה להביא לידי ניסיון היותר קשה והיותר מתמיד. Una frase un tanto misógina y sexista aquí del rabino. Más aún cuando es tal vez a veces la misma mujer la que pueda ofrecer la prueba, las pruebas más difíciles y más constantes. Yo en esto añadiría Rabino Menachem Mendel Levin, que para las practicantes de Musar es en muchos casos también su señor marido, con a veces menos que recomendables virtudes, el desafío más grande a nivel de Musar. שאי אפשר להימלט ולא להישמט מפניו כל ימי חייו. En todo caso, ya sea el marido o la mujer, el desafío, uno no puede escaparse y no puede esconderse de él todos los días de la vida. Es algo con lo que uno tiene que trabajar. ומי שאשתו מוקשרת לקבל מוסר, aquel que su mujer está facultada para recibir musar, as ein lecha ohev neeman ve'ach yoter dabuk mimeno. No hay mejor compañero más cercano que ella. De nuevo, yo insistiría en que este párrafo requiere un poquito de ayornamiento, como diría el Papa Juan XXIII. Necesitamos aclarar pues que en el siglo XVIII la mayoría de los libros eran escritos desde una perspectiva masculina. Esto no es el caso hoy en día. ¿Por qué? Porque ella o él se encuentra presente y le es grato en todo tiempo y en todo lugar. Ubishar amalo vehadmadat tirho lehasiotah lachinuch, y con su gran trabajo y constancia en traerla al almusar o traerlo al almusar, yizku lehishtatev gam ken shneichem legadel banim lavodato itbarach. Meritarán ambos traer hijos que crezcan al servicio divino. Alpi Rov Ein, y aquí el rabino Menachem Mendel perderá puntos conmigo, pero el problema es que la mayoría de las mujeres Ein Yecholot Lefanot Liban Lechach Karoi no pueden concentrarse en esto correctamente. Javerim, y por esto es que necesitamos el feminismo. Esto es basura. Esta afirmación es incorrecta. Suponer una incapacidad innata psicológica de las mujeres para alguna actividad es incorrecto. Y la ciencia y la experiencia nos prueba que cuando a las mujeres se les da la oportunidad de educarse y de participar, son tan capaces como los hombres. En algunos casos más, en algunos casos menos, pero eso es cuestión de el individuo y no de su género. Mahamat Torah Iskei Habayit Vetipul Hatinukot. Aquí, al menos, Menachem Mendel Levin no está diciendo que las mujeres son brutas por naturaleza, sino Mahamat Torah Iskei Habayit, porque están muy ocupadas con la casa y el cuidado de los niños. ¿Ok? En el mundo antiguo, las mujeres no recibían educación. Todo su tiempo era dedicado a la casa. Hoy en día hay dos cosas muy diferentes. Tres, diría yo. Pero al menos dos que son ciertas en América Latina. Primero, las mujeres reciben prácticamente la misma educación que los hombres.
Esto ha sido un cambio radical en los últimos 100 años. En mi opinión es uno de los cambios más positivos que ha sufrido el progreso de la raza humana en toda su historia. Es que en la otra mitad, al menos en las partes urbanas de América Latina, yo podría decir que estamos llegando ya a un nivel de educación parejo entre hombres y mujeres. Áreas rurales es diferente, sitios como Afganistán o África subsahariana todavía hay mucho que resolver, pero educación, yo no diría pareja, pero sí similar. Y lo segundo, Javerim, es nuestros amigos Hoover, Electrolux y General Electric. En el mundo antiguo una mujer tenía que lavar toda la ropa de su familia a mano. Esto para la mayoría de nosotros ya no es cierto. Entonces tenemos mujeres educadas que tienen tiempo. ¿Ok? Y tercero, esto no puedo decirlo con toda tranquilidad en América Latina, es más bien un desideratum mío. Los hombres han aprendido en algunas partes del mundo que ellos también tienen que cambiar pañales y a ellos también les corresponde cocinar y lavar y planchar de vez en cuando. No voy a desearles, sé que esto en América Latina todavía es deseable, todavía no es una realidad, pero denles 20 años, denles 30 años a las mujeres en América Latina. El panorama va a ser muy diferente. Entonces, esto que está diciendo aquí nuestro querido amigo Rabino, ya no es cierto. Entonces, él decía, las mujeres son brutas porque las mujeres no tienen tiempo, viven pegadas con los niños todo el día. Esto ya no es cierto. Lekach tov belevakesh lo gam haver neeman lehitvaed o lehityaed simo al kol panim leyom hacheshbon pa'am echad beshavua. Por lo tanto, debe conseguirse, si no tiene una mujer correcta, una jebruta hombre con la cual buscar consejo con él al menos una vez por semana antes de hacer sus cuentas. Ok, entonces Javerim, haciendo un pequeño ayornamiento de este párrafo, en mi opinión hoy en día una mujer es igualmente capaz y va a tener al menos la misma educación y una buena cantidad de tiempo para poder trabajarle, almorzar lo mismo que el hombre. Estos prejuicios, en mi opinión, ya no son parte de nuestra realidad y esto es un gran esto es mi opinión, no es la opinión ciertamente de Menachem Mendel-Levin, ni es una opinión con la que ustedes tengan que estar de acuerdo, pero en mi opinión, la categoría halájica de mujer ha desaparecido. O sea, todas estas cuestiones, ha desaparecido en muchos contextos. Todas estas cuestiones que hablan los rabinos de que la mujer está exenta de esto, que la mujer está exenta de esto, ¿es por qué? Porque las mujeres vivían en un estado de semiesclavitud doméstica. Y no tenían tiempo de ir con las otras personas a rezar. ¿Por qué? Porque tenían que estar lavando, planchando, cocinando. Pero hoy en día, con los cambios sociales, con la educación, con las ventajas tecnológicas que tenemos, Javerim, hay una razón clara de por qué tenemos mujeres bailando en tefilín con talit en el cótel hoy y no hace 100 años. Y no es el malvado feminismo que ha convencido a las mujeres de que son iguales. No, las mujeres se convencieron de que son iguales estudiando.
y teniendo tiempo, descubrieron, nosotros también somos hechos en Tselem Elohim y nos gusta el judaísmo. Todos estos argumentos que ponen algunas personas de inferioridad física o neumática, esto no es para las mujeres. ¿Por qué no? La halajá exime a las mujeres de toda una serie de cuestiones por su falta de tiempo, por una realidad doméstica que hoy en día, salvo ciertas familias que tienen 20 muchachitos, 15 muchachitos, ya no operan. ¿Ok? Entonces, mi consigna feminista termina aquí. Compártanla o no, esta es mi teoría. Ok. Javerim, yo creo que vamos a dejar aquí. Tenemos una clase más y ya comenzamos con la introducción a las 13 virtudes. De nuevo, esta clase fue ofrecida en honor a la memoria de María de Jesús Manotas Vizcaíno, madre de nuestra querida amiga María José Castañeda, que murió en la tarde de hoy en Barranquilla, y Sihra Baruch, y estaremos en Barranquilla acompañándola durante todo el periodo de Shiva y Shloshim y Kadish, e igualmente felicitaciones y Mazal Tov a Eliezer Aseo por su Bar Mitzvah. Javerim, Shalom y hasta luego.